Bienvenidos a todos a este nuevo Shabbat que vamos a recibir. Hoy les quiero comentar que mi papá, Rey, el pastor Rey, está en el hospital, está recibiendo un tratamiento para tratar el cáncer. Y antes de empezar quería comenzar orando por él, ahorita que está allá en el hospital, eh, para entregar este tiempo en las manos de Dios, que Dios esté obrando en las manos de los doctores ahorita que le están atendiendo, y también prepararnos para eh, aprender de Shavuot. Hoy vamos a hablar de Shavuot. Vamos a recibir un estudio, pero empecemos con una oración. Acompáñenme. Querido Señor, Padre nuestro, sabemos que tú estás en control de todas las cosas y que a pesar de cualquier circunstancia o cualquier dificultad que vamos a atravesar, tú vas a estar ahí, Señor. Tú nunca vas a faltar. Te pedimos ahora, Señor, por tu siervo Rey, que ha sido un hombre fiel al llamado que tú le has dado. Gracias porque él ha sometido, Señor, todo lo que él tiene, todos los talentos que le has dado para tu servicio, para poder alcanzar a personas que necesitan escuchar tus mandamientos, tus instrucciones, tu mensaje de rescate, de salvación. Te pedimos, Padre, que por favor fortalezcas ahora sus huesos, Señor, que deseamos, Señor, que tu voluntad sea que Él continúe, Señor, sirviéndote en esta vida, en este mundo. Te pedimos por sanidad, Señor, en este tiempo y fuerzas, sobre todo esperanza de que tú eres el que nos vas a un día resucitar a todos, a dar un nuevo cuerpo, en unas nuevos cielos y nueva tierra. Gracias, Padre, porque tú eres tan misericordioso con nosotros. No merecemos, Señor, tener eh, otra oportunidad, pero tú nos has dado esa misericordia una y otra vez. Te pedimos especialmente hoy que podamos recibir de tu misericordia por nuestras faltas, nuestras fallas y desobediencias. Por favor, Padre, gracias por todo lo que nos das, por nuestro Mesías, que es nuestra roca, nuestra salvación. En su nombre oramos. ah, y por sus méritos, Señor, estamos aquí. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Y bueno, hace más de 3.500 años, esto es lo que escuchó un pueblo de más de millones de israelitas y también personas de todas las naciones en ese tiempo, en el tiempo antiguo, y recibieron los mandamientos de Dios. Y esto pasó 50 días después de que ellos salieron de Egipto y observaron el día de ese tiempo de primicias. Y nosotros acabamos de pasar un proceso muy similar después de 50 días, contando el Omer, la cuenta del Omer, eh, donde estábamos contando, si tienen algunos sus cuadritos con los 50 días, 7 semanas. Por eso también esta festividad se llama la festividad de las semanas. Hemos estado en un proceso de transformación. Hace 49 días, en el día de las primicias, presentamos una ofrenda al Señor de la primera cosecha, que sería la cebada. La cebada es un alimento que generalmente en esos tiempos, en esa cultura, se daba a los animales. Era una comida para animales. Obviamente los humanos también podían comer de eso. Hoy en día es una comida que se come, es muy nutritiva, pero es una comida que era más para los animales. Y se esperaban 50 días para nuevamente presentar una ofrenda que iba a ser ahora de trigo. Era una ofrenda de los primeros frutos de la cosecha del trigo. Y el trigo es una grano que se usa para hacer el pan. Y eso es así, representa una comida de humanos. Entonces nos demuestra la transformación que atravesamos de ir a ser como animales de una manera un poco ruda de decirlo, o seres que solo actúan en base a sus instintos, a la ley de la naturaleza y no a una ley más arriba, que sería la ley de Dios. Entonces, eh, aquí estamos como una ofrenda para el Señor. Tal vez no tenemos
un tabernáculo, un templo donde podemos sacrificar becerros y cabras como se hacían de acuerdo a Levítico 23, pero sí tenemos otra cosa para ofrecerle al Señor que es aún más valiosa para Él, que es nuestros corazones, son nuestros corazones. Y la verdad, el cumplir con el pacto que Dios hizo con nosotros no depende de nuestra capacidad de obedecer, de nuestra propia justicia, porque si dependería de eso, estaríamos todos eh, en muchos graves problemas. Estaríamos sin esperanza, porque no hay ninguno que no haya fallado el pacto como lo hizo Israel después de recibir el primer pacto en Éxodo 32. Todos tenemos ese corazón rebelde, entonces no depende de nosotros, sino depende de alguien que va a interceder por nosotros y que va a hacer una obra en nosotros que es superhumana, o sea, no es algo que es normal entre los seres humanos, solamente viene de Dios. Y eso es un nuevo corazón, donde va Dios a escribir sus mandamientos. Y no es un proceso, no es algo que ocurre de un momento a otro, no es instantáneo, sino es un proceso a través de, o sea, varias lecciones de nuestro Padre, tal vez tribulaciones, recibimos este cambio de corazón. Entonces, por eso necesitamos renovar nuestros votos con el Señor cada año. Lo que hoy estamos haciendo es una renovación de votos con Dios. Entonces lo tenemos que tomar así, con una importancia muy alta. Entonces, hoy vamos a hacer un estudio eh, que viene de nuestros hermanos de Generación Desafiante para ayudar a repasar todo lo que implica Shavuot o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Entonces, Y vayan tomando sus notas, sus apuntes, porque al final del estudio vamos a compartir con ustedes preguntas que van a poder responder, así que vayan tomando sus apuntes, así van a estar preparados y listos para el final del estudio. Josh, hacelo por favor, constituyeron a Pablito también. sí, hacerme el recuerdo. Creo que Pablito ya Ya está está como grabando. anfitrión, ajá. Ah, ¿O a no? Geraldine también si se puede para que vaya aceptando. Por Perfecto, favor. ya está hecho. Hola, sí, sí, estoy ya de anfitrión, perdón. Mil disculpas. Ok, también saquen sus libretas para tomar apuntes y vamos a empezar el estudio. El día de hoy estamos juntos queriendo aprender más acerca de esta santa convocación, de esta Mikra Kodesh. En esta ocasión es la fiesta de la semana Pentecostés, o como es su nombre en hebreo, la fiesta de Shavuot. Pero ¿en qué parte estamos de estas maravillosas convocaciones del Señor? Y habíamos usado este diagrama, que es hermoso, la menorá. Estos 7 candelabros, estos 7 luminarias, habíamos dicho que eran comparables a cada una de estas festividades del Señor, el Pesaj, panes sin levadura, las primicias, Bikurim, donde empezó nuestra cuenta del Omer o el Omer Rashid, ¿sí? También hablamos de que esta nos llevaba hasta Pentecostés, Shavuot, las fiestas de las trompetas le seguían, luego la fiesta de la expiación, que es Yom Kippur, y finalmente Tabernáculo. Si quieres aprender un poco más sobre generalidades sobre esto, te invito a que puedas ingresar a la página Generación Desafiante en la apartado de festividades bíblicas. Pero ¿en dónde estamos? En este espacio de tiempo. Algo muy interesante es hacer este espacio, que entre la festividad de primicias hasta la festividad de Pentecostés que estamos celebrando hoy, tuvimos que transcurrir un espacio de tiempo. Algo que les denominamos en la palabra del Señor como la cuenta del Omer. 50 días hasta Pentecostés, ¿sí? Y pudimos entender, sobre todo en un video que te invito a que si no lo has visto, no lo has estudiado, lo revises, que fue la cuenta del Homer, que cada día cuente. No empieces la cuenta sin ver este estudio, porque revolucionó nuestra forma de entender por qué radica para un creyente en el Mesías estos 50 días que empezaron con su resurrección y que culminarían con la promesa de aquello que él vino a hacer realidad.
su ley y sus mandamientos escritos en nuestros corazones. Pero el día de hoy vamos a tener un cronograma bíblico de esta celebración de Shavuot, una celebración que ya fue instaurada en Levítico capítulo 23 y verso 4 que dice: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Y esto es el empezar para todos nosotros. Son las fiestas del Señor. No son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de una congregación, ni siquiera son nuestras. Son del Señor. Es una convocación, un llamado a la santidad que el Señor nos hace. Nos llama de tinieblas a luz admirables. Así que sin más, por favor, pongamos mucha atención el día de hoy al cronograma bíblico de la celebración de Shavuot. El punto número 1 es la cita, y ya lo entendimos en Levítico capítulo 23 y verso 4. Son fiestas del Señor. Somos invitados. Preparémonos como tales. Que no nos encuentren como aquellos que no fueron a la fiesta y que el Señor mandó a llamar y dice: a los que encuentren en los caminos, háganlos entrar a esta fiesta del Señor, que no te la pierdas, porque recuerda que somos invitados. Sigue diciendo Levítico 23, verso 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Y de qué estamos hablando? Pues este apartado de lo que habla es de primicias, claro que sí. Y es muy importante para los creyentes en el Mesías este apartado, porque no es el Pesaj el inicio de la cuenta, ¿sí? El contar desde Pesaj, como se ha enseñado, y sobre todo como está estipulado dentro del judaísmo, en los creyentes en el Mesías es sumamente importante definirlo, porque contar como lo cuentan nuestros hermanos de Judá, a los cuales bendecimos y oramos para que el Señor se revele como se reveló a nosotros, niega la resurrección del Mesías. De hecho, te invito a que veas este estudio, la cronología bíblicamente correcta del Mesías, muerte, sepultura y resurrección. Pero como lo estamos viendo en este cuadro, ¿sí? El Mesías da su vida por nosotros en el día de Pesaj, ¿sí? Y él muere un día miércoles a las 3 de la tarde aproximadamente, está en la cruz. Eso es un 14 de Aviv, un miércoles por la tarde, ¿sí? Él descansa su cuerpo el miércoles en la noche, él está en el sepulcro. ¿Qué enseña la religión? ¿Qué enseña el dogma de Judá? Pues que empieza este primer día de panes sin levadura por la noche del miércoles, también con primicias. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque si nosotros contásemos como Judá, nosotros contaríamos este primer día de panes sin levadura, ya empezaríamos a contar nosotros la primicia. Por lo tanto, para la resurrección de Cristo, que fue 3 días y 3 noches después de su muerte, cumpliendo la profecía que se le fue dicha a través del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo en el estómago del gran pez por 3 días y 3 noches, así también debía estar Jesús, Yeshua, el Mesías, en el vientre de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Jesús resucitó como está escrito en la palabra, luego del Shabbat semanal, cumpliendo así esta hermosísima profecía. Por lo tanto, no lo podemos olvidar. Nosotros no podemos contar igual como lo hace Judá. Muchas veces vamos a coincidir, y gloria a Dios por eso, pero para nosotros el contar a partir de primicias la resurrección del Mesías es el cumplimiento de que Él es quien dijo que era, y Él es quien vendrá. Levíticos capítulo 23, verso 15 dice entonces: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Y algunas de las personas, sobre todo nuevas, que no vienen con esta contaminación de contar de esta manera como se nos ha enseñado a través de la religión, nos ha dicho: hermano, eso es obvio. Si yo arranco a contar como lo hace Judá un miércoles por la tarde-noche cuando muere Jesús, pues después de 50 días voy a terminar contando un miércoles o un jueves. No voy a llegar al 7º día. El 7º día es Shabbat. Las cuentas no dan, no cuento 50, contaría 53, contaría 54. Y este es el punto nuevamente. Cuentes o hagas la cuenta desde el inicio o desde el final, tiene que quedar siempre. Siempre debe cumplirse de que el día 50 debe ser después del 7º día
de reposo. Listo, ahí está muy sencilla la cuenta. Entonces, si quieres aprender un poco más sobre esto, te invito nuevamente que puedas revisar el video de la cuenta del hombre. Entonces, cronograma bíblico de la celebración de Shavuot. Punto número 1, una cita, que recordemos como lo aprendimos, somos invitados, la pertenece al Señor. Levítico 23:15 nos dice que la cuenta del Omer inicia con la entrega de las primicias o bikurim, en nuestro caso, la resurrección del Mesías. 7 semanas contaréis, o sea, 7 por 7, 49. Y al día siguiente, un día de gracia. Como siempre, nunca nos alcanza a nosotros, es el Señor el que llega. Del séptimo día de reposo será 50, Shavuot, o en griego, Pentecostés. Y esa es la cita. Entonces, lo primero que tengo que saber es estar en la cita, en esa moadim, en esa convocación que hizo nuestro Padre. Pero sigamos leyendo, Levítico 23, verso 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. ¿Está bien? Entonces, aquí hay una palabra clave que me gustaría que lo puedas anotar. El verso 17, y te lo puse en grande, dice, de vuestras habitaciones. No, porque muchos dicen que entonces tengo que hacer los panes, estos panes grandes y de que miden tanto. Bueno, dice de vuestras habitaciones. Nosotros tenemos que recordar lo que ya vimos en el estudio previo, donde ya explicamos que estos panes eran para las comarcas cercanas a Jerusalén, ya que en teoría son estas las que hospedaban a los israelitas de las otras tribus, ya que no existía un sistema hotelero sofisticado como en nuestros días. El sentido de estos panes también radica en ser hospitalarios, en que Judea, Belén, ojo, Betlehem, casa de pan, eran las que no solo literal, como en este caso, daban pan, sino en sentido profético, porque allí estaba el templo. Allí estaba el pan de vida, sino también porque de allí provendría también el pan de vida, el Cordero de la Salvación, Yeshua. Pero tampoco está mal que alguien de forma simbólica, ojo, ¿no? Simbólica, quiera hacerlo como una forma pedagógica para enseñar a los niños y hablar, por ejemplo, de las 2 casas de Israel. Ahora, esto tampoco significa que estos mandamientos estén abolidos, ¿sí? Solo que las implicancias de hacerlo va mucho más allá del hecho simple de hacer los panes. Porque recuerden, estos panes tenían que ser cortados de tu campo, un campo de la tierra de Israel. Trigo de Israel, cernido, mecido, presentado al sacerdote, para que lo coman la familia, los invitados. Imagínate, tú venías de lejos, porque obvio, si tú vivías al norte de Israel, pues no ibas a llegar en 2 horas a Jerusalén. Si tú traías el pan de tu habitación, de tu campo, en vez de pan ibas a llevar ladrillo, porque iba a estar tan duro el pan, ¿sí?, que no ibas a poder mantenerlo. Pero imagínate un día de viaje. Imagínate llegar con toda tu familia, con tus ofrendas, y cuando llegas una familia de Judá, una familia de Belén, de la casa de pan, ¿sabes con qué te esperaba? Con un pan. Y no con uno, con 2 pan de 2.2 kilos, que medían aproximadamente de 30 por 60 centímetros. Esa familia sabía que no se lo iba a poder comer. Una vez hicimos con mi familia acá, solo uno de 1 kilo. Y dijimos, uy, hay que irlos a dejar por todos lados. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de la festividad. Es que el sentido del pan no es decir, bueno, tiene 2.2 kilos, son 2 panes, los presento. Era el compartir. Era que venía un amigo de lejos y yo le decía, tranquilo, que pan y vino seguro hay. Porque es la fiesta de Shavuot, es la fiesta de la hospitalidad. ¿Estás entendiendo este sentido? Como nunca antes lo habíamos entendido. ¿Sí? Ahora, nosotros teníamos que ver que se hacían de cierta manera. Acá dice, por ejemplo, que eran de 2 décimas de efa de flor de harina. Y esto es muy interesante porque una décima de efa de flor de harina es un homer. Hermano Lincoln, eso es lo que yo vengo contando. Justamente ese es el sentido de toda esta festividad. ¿Cuánto mide un homer? Y esto también ya lo vimos en el estudio, lo vamos a ver rápidamente, pero un homer era la medida para áridos equivalente a la 10ª parte de un efa, lo que estamos viendo ahora en Deuteronomio, en Levítico. Éxodo 16:16 y todas estas citas muestran lo que les digo. A la luz de los hallazgos arqueológicos con respecto a la capacidad de un bato, la medida equivalente para líquidos, se calcula que un efa equivalía a 22 litros. ¿Y por qué estoy usando esta capacidad en la cual se medían los vinos o el agua? Porque la medida del homer se perdió. Pero lo que sí nos damos cuenta es que si un bato equivale a justamente a un efa, y esto equivalía a 22 litros, y ya
lo hemos visto porque lo podemos comparar con Ezequiel 45, 10 y 11, una medida de un homer equivale a 2.2 litros o 2.2 kilos. ¿Por qué? Porque si esta era la décima parte justamente de un efa, y un efa era igual a un bato, y un bato tenía 22 litros, la décima parte de 22 litros es 2.2. ¿Está bien? ¿Sí? Y estos panes, de hecho, como les decía, algunos historiadores presumen que medían 56 por 28, a mí me gusta pensarlo rápido, de 60 por 30. ¿Está bien? Imagínate, y tenían que pesar 2.2 kilos cada uno. Imagínate, era una noche de compartir. No era un problema decirle a tu vecino ven, no era un problema encontrar a un extranjero y decirle ven, no era un problema encontrar a una familia, a alguien que necesitaba y darle de comer. Ese es el sentido de esta festividad, ¿sí? Pero como nos ha enseñado el Mesías, y creo que es lo que más nos fascina de su interpretación, es que el espíritu del mandamiento va mucho más allá de lo simple que ven nuestros ojos. Aquí aparentemente tú ves panes, pero a los ojos del espíritu del mandamiento lo que vemos es una fiesta para compartir el pan físico y el pan de vida, a Yeshua. Judá como esa primicia del corte del trigo, para que las naciones coman, es el mayor ejemplo. ¿Quién se encargaba de crear de estos panes y de dar de comer? Judá. Y en tiempos de nuestro Mesías, ¿quién fue el que dio de comer a las naciones? Uno de Judá, nuestro amado Mesías, que dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando dejó a sus discípulos judíos todos, y estaban en Hechos capítulo 2, y esos mandamientos salieron de sus bocas, en ese día del Espíritu Santo y su llenura, ¿de qué dieron de comer? ¿Quiénes dieron de comer? De Judá. Dieron de comer a las naciones que estaban bajo los cielos, que estaban en ese lugar. Nuevamente se habla de lo mismo. Nuevamente es el pan de vida yendo a las naciones. Verso 18, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto al Señor con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida, de olor grato para el Señor. ¿Sí? Y esto me encanta porque dice de olor grato para el Señor, que lo que presentemos a Dios, mucho o poco, siempre tenga ese olor agradable al Señor, porque Él ve las intenciones del corazón. Ahora, honestamente, muchos cuando he visto estos estudios pasan bastante rápido esta parte con respecto a los sacrificios. Pero nos vamos a detener, porque este apartado es interesante, familia, ya que muchos podrían decir, sobre todo aquellos que se les ha enseñado por Roma, por Marción del Ponto, por los dogmas, que todos provienen de allí, y has de haber escuchado que te dicen, ¿ves? Ahora tú que guardas la Torá, ¿por qué no vas a matar animales como dice ahí? ¿Por qué no vas a sacrificar? Y es interesante porque podríamos decir, como dijo el Mesías a estas personas, ¿no habéis leído el Nuevo Testamento? Como Pablo celebró cada una de estas festividades sin sacrificar corderos o llevar sacrificios. Porque quiero que entiendas, una cosa es el sacrificio y otra cosa totalmente diferente es la festividad. ¿Sí? Lo hemos visto con el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, diciendo, celebra Pesaj, celebra los panes sin levadura de malicia y de maldad. Pero nuestro cordero ya fue sacrificado. ¿Sí? Nuestro Pesaj ya fue sacrificado. Y es que aquí hay una transferencia de esto. ¿Qué quiere decir? Antes eran por animales, ahora el sacrificio de una vez y para siempre, más precioso que el de los animales, más precioso que el del cordero, de la vaca, es de nuestro Mesías. Entonces el sacrificio que vemos no está abolido. Cada vez que alguien se rinde a los pies del Señor, cada vez que alguien dice, Señor, límpiame y lávame, ¿qué crees que pasa? Nuevamente, el sacrificio del cordero es suficiente para limpiar a este pecador de toda su maldad. ¡Wow! Impresionante. Por eso quise traerte este diagrama. En tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo y en tiempos venideros. Vamos a analizar en 3 instancias, bíblicamente hablando, sobre estas festividades, sobre todo de las 3, las grandes convocaciones. En tiempos de Jesús, era válido el Pesaj, y más vale, Mateo 26:12 no solamente lo celebró, sino que él dijo, yo soy el Cordero de Pesaj. Pero bueno, eso fue en tiempos de Jesús. En tiempos de Pablo, 1 Corintios, capítulo 5 y verso 8, vemos a Pablo no solamente celebrando Pesaj, no solamente celebrando panes sin levadura, sino instando a la gente a que lo celebre.
en tiempos venideros. Aún vemos que Jeremías 16:14 nombra que ese mismo Pesaj que salió de Egipto, ese éxodo que salió de Egipto, ahora se hará en todas las naciones. Nunca más se dirá viva el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto a través de ese Pesaj, sino que viva el Señor que sacó a los hijos de Israel del norte y de todas las naciones donde fueron exiliados. ¿A través de quién? ¿A través de quién es esa salida? Nuevamente, a través del Cordero Santo, nuestro Yeshua. Vamos a la siguiente fiesta en la que estamos. Hechos capítulo 2 y verso 1, Shavuot. El Ruach llega en Shavuot. El Espíritu Santo empieza a escribir los mandamientos en el corazón de las personas en Shavuot. Y en tiempo del apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, verso 16, vemos a Pablo, dice que ni siquiera se podía quedar en algunas comunidades porque él quería celebrar Shavuot en Jerusalén si le fuese posible. Eso dice la Escritura en Hechos capítulo 20, verso 16. O sea que lo vemos celebrando en tiempos venideros. Isaías capítulo 66 y verso 22 nos dice que ya no vamos a estar esperando contar 7 días para Shabbat, sino que vamos a vivir en un Shabbat por la eternidad. Vamos a vivir de Shabbat en Shabbat. Y vamos con la última santa convocación de todas estas, que es muy importante. Sukkot. En tiempo de Jesús, Juan 7:10 nos muestra a Jesús celebrando Sukkot. En Hechos capítulo 18 y verso 21 vemos a Pablo celebrando también la fiesta de Sukkot. Y en tiempos venideros, Zacarías capítulo 14 y verso 16 nos dice que todas las naciones vendrán a Sukkot. Y las que no lo celebren, dicen que les vendrán todas las plagas de Egipto hacia ellos. ¿Contundente o no? Así es, nuestro Cordero ya fue sacrificado. Ese sacrificio está perenne porque el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ese ya fue inmolado. Quiere decir que está presente ese sacrificio hoy más que nunca. ¿Qué nos queda a nosotros? Celebrar las festividades. Y ahí te lo puse en grande. Cada uno de los pasajes que sustenta que el día de hoy nosotros como creyentes en Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, estamos celebrando como lo hizo el Señor, como lo hicieron los apóstoles y como está profetizado que habría de pasar. Volvamos a nuestro cronograma bíblico de la celebración de Shavuot. Ya entendimos que es una cita del Señor y que somos invitados 50 días después de Bikurim. Ahora vamos a entender los famosos elementos de la cena, porque como ya vimos en Levítico capítulo 23 y verso 17, los 2 panes de 2.2 kilos y de 60 por 30 centímetros aproximadamente cada uno, era un mandamiento para las comarcas cercanas a Jerusalén, un distintivo de ser hospedadores de esta festividad, ya que el sentido de la fiesta es el compartir. ¿Podemos preparar estos panes? Sí, de forma ilustrativa, pero no es requisito, al igual que el sacrificio en la figura del Mesías que ya fue hecho. Y esto lo podemos ver en todas las cartas de Pablo, como te lo acabo de mostrar. Pablo enseñando a los gentiles que se acercan al Señor a celebrar las festividades, poniendo el mismo el ejemplo, entendiendo de que la figura del Mesías es suficiente para todo y cualquier sacrificio. Levítico capítulo 23 y verso 21 dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, Mikra Kodesh, y ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. Y sigue diciendo en el verso 22, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Y cierra esto con una de las frases más temerarias de toda la Escritura. Yo, vuestro Dios. Un hebraísmo muy típico para poner una firma de que Dios lo toma muy en serio. Y automáticamente, si yo te cuento la historia de no cegar el rincón de tu tierra y dárselo al pobre y al extranjero, ¿qué historia recuerdas? ¿Qué historia te hace ver que esto realmente es así? Muy bien. Esta es la historia de una familia de Judá, Elimelech, y justamente con su esposa Noemí, con sus hijos, Elión y Malón, ellos, estando en Judá, dejan la tierra. Dejan una tierra difícil en tiempo de los jueces, donde cada quien hace lo que bien le parece y que hay hambre en Jerusalén. Entonces ellos van hasta la tierra de Moab, donde sus hijos se casan con mujeres extranjeras, con mujeres fuera del pacto, como son Ruth y también Orfa. Ahora, algo triste sucede, y es que estas mujeres
pierden a sus compañeros. Noemí pierde a su esposo y tanto Ruth como Orfa se quedan sin su compañero. Entonces esta mujer dice, Noemí, no puedo dejarles, no tengo más hijos para darle, vayan y busquen y creen nuevas familias. Entonces Orfa se va, mientras que Ruth, que coincidentemente significa compañera fiel, se queda junto a ella y le dice, mira, no me pidas que te deje, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde a ti te entierren, yo quiero que me entierren a mí. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está haciendo una declaración de fe, aceptando al Dios de Israel. Maravilloso, y es así como se enteran de que el Señor ha visitado nuevamente la tierra y vuelven a Judá. Vuelven a la casa del pan. Y adivinen en qué momento llega estos extranjeros, esta mujer moabita, fruto de incesto con un pasado terrible. ¿En qué momento llega? En el momento de la siega del trigo. ¿Qué festividad estamos hablando? Es Shavuot. Y justamente mientras los segadores están en el campo, ella empieza a recoger las esquinas de este campo. Entonces uno de los hombres le dice, hey, mira a esta mujer. Mira cómo está tomando. Y al dueño de aquel campo, llamado Boaz, un verdadero israelita, un judío que entiende el mandamiento, se acerca a esta mujer asustada, humillada, con hambre. Y no solamente que Boaz entiende el mandamiento, no solamente que este hombre de Judá, que tiene un campo que produce pan, ¿sí?, que acepta a una extranjera. Imagínate, esto es un modelo del Mesías fabuloso. No solamente que le deja llevarse ese maravilloso trigo a su casa y mira cómo está tan contenta su suegra Noemí, sino que además de eso le invita a compartir. ¿Por qué? Porque nuevamente el sentido de la festividad de Shavuot es compartir con el extranjero, en este caso con una viuda, con un necesitado, con esta madre que perdió un hijo. Ese es el sentido que encontramos en la Biblia. Acompáñame entonces a un cronograma bíblico de la celebración de Shavuot. Una cita que ya está establecida, una cita del Señor que somos invitados 50 días después de Bikurim. Entendimos que los elementos son estos panes y esta carne, no es requisito. Comparte los alimentos que tengas a disposición. Colosenses 2:16. Nadie te juzgue por comida, por bebida, por día de fiesta, por luna nueva, por celebración, cosas que son sombra de lo que va a devenir. Que nadie te juzgue por esto, hermano. El propósito. ¿Qué es lo que estamos estudiando hoy? Lo que vimos en Levítico capítulo 23 y verso 21. Es un día de reposo. Ningún trabajo de siervo haréis. En el verso siguiente, en el 22, aprendimos que es un día de compartir del fruto del trabajo que Dios nos da con el pobre, el extranjero y el necesitado, como lo vimos en el libro de Ruth. Es por esto que dentro de la tradición se enseña, este es un libro precioso para leerlo durante estas festividades. ¡Wow! Mirá qué bendición esto. Qué bendición ser llamados a alimentar de lo físico, pero también de lo espiritual con aquel que lo necesita. Pero mira qué interesante, porque Deuteronomio, Sefarim, Palabras, el libro más citado por el Mesías, tiene un apartado muy interesante en el capítulo 16 y en el verso 10. Dice así: y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiese bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Mucha atención, porque esto sí es un requisito. Esto sí es un mandamiento en Shavuot. Alegrarse delante del Señor tu Dios. ¿Quién? Dice acá, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Y esto es interesante porque muchos comentaristas dicen, pero ¿por qué no colocan justamente en tal lugar? ¿Por qué? Porque ese lugar ya lo conocemos, ese lugar que en un momento fue Jerusalén, luego sería como dijo él, como dice en la profecía, yo les seré como un pequeño tabernáculo a todos ellos en la dispersión, a donde quieran que fuesen. Allí estaré yo con ellos. ¡Wow! ¡Qué gran promesa del Señor! Pero volvamos a nuestro cronograma bíblico de una celebración de Shavuot. Ya lo entendimos, la cita es una fiesta del Señor, 50 días después de Bikurim. Los elementos
Bueno, compartimos los alimentos que tengamos a disposición. Nadie nos va a juzgar por comida o bebida. El propósito es un día de reposo, día de compartir, día de alegrarse, un mandamiento que va más allá de nuestra situación. Alegrarnos con nuestra familia, con siervos, con levitas, con extranjeros, con huérfanos, con viudas. Este es el día, este es el propósito de esta festividad. Pero Deuteronomio no para de enseñarnos. En el verso 26, capítulo 26 y verso 1, atravesó mi corazón. Verso 1 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y mira lo que dice este apartado, verso 3, y te presentarás al sacerdote, que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy al Señor Dios, que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Así que pon mucha atención a esta declaración, que para mí se ha vuelto en algo diafisario para estas festividades. Hoy en día en la de Shavuot, verso 5. Entonces hablarás y dirás delante del Señor. Mira lo que tenía que decir un israelita, un hijo de Israel, alguien que amaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que llegaba con frutos, que llegaba con canastas llenas a la presencia del Señor. Mira lo que tenía que decir. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Wow, recordar que a pesar de poder estar lleno de frutos, yo no tenía nada. Mi padre no tenía nada. Él descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron. Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y oyó nuestra voz. Y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¡Qué testimonio de lo que Dios hizo en Abraham y en sus descendientes! Pero vamos a aplicar esto en nuestro cronograma bíblico de una celebración de Shavuot. Una festividad que no es nuestra, que le pertenece a Él 50 días después de primicias, en la cual compartimos los alimentos que tenemos a disposición. ¿Por qué? Porque el propósito es compartir, es alegrarse en comunidad, con la familia, con los extranjeros, con los levitas, con todos aquellos que están pasando necesidad. Porque esta declaración de Deuteronomio 26:5 que acabamos de leer, nos muestra que Shavuot es un día de testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas, como pasó también con nuestro padre Abraham. Esto es lo que tenemos que hacer en Shavuot. Un día de testimonio de qué hizo Dios en tu vida, qué hizo Dios en mi vida cuando estaba lejos, cuando estaba perdido. Y para terminar también, veamos qué aprendemos maravilloso en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2 dice en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Se cumplió la cita y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice así, 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces quiero que entiendas, en el lugar donde estaban reunidos, estos creyentes del Mesías reciben el don del Espíritu Santo, y empiezan a hablar según el Espíritu les da para que hablen. ¿A quién? ¿A quién van a hacerles ellos, estos judíos de testimonio? Dice, a otros judíos, a varones piadosos. Esto es un hebraísmo para aquellos gentiles que se han convertido al judaísmo, de todas las naciones bajo la tierra. Y sigue diciendo, mira, 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, pero mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Imagínate ir
tan lejos hasta Jerusalén, siendo un extranjero, sabiendo muchas veces lo que uno encuentra en estas festividades llenas de religiosidad, en la cual tal vez no te miran como si fueses parte de este pueblo, y encontrarte un grupo de judíos que en vez de hablarte en hebreo, están hablándote en un español perfecto, que es tu lengua materna. Imagínate venir de un lugar tan frío y tan helado, tal vez al norte, ¿sí? Y volver y darte cuenta que empiezan a hablar en ruso, empiezan a hablar en lenguas anglosajonas, y no, tal vez vienes de muy abajo, de la zona del África, del Sirene, y te das cuenta que empiezan a hablar tu dialecto. ¿Sabes qué es eso? Eso es comer un pan caliente, un pan de vida, de la boca de estos que han sido cortados de la tierra. ¿Por qué? Porque esta gente ya no pertenece. Aquellos que reciben el Espíritu Santo, ellos mismos lo dicen, mi reino no es de este mundo, como lo dijo del Mesías. Estos que son cortados del trigo, que con este fuego son como un pan caliente que se prepara, ahora le dan de comer a esta multitud de extranjeros, a esta multitud de Ruth, a esta multitud de Rahab, esta multitud de hombres y mujeres que están hambrientos del pan de vida. Y termina diciendo en el verso 8, ¿cómo pues le oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, imagínate, los iraníes, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y mira lo más sorprendente, verso 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, es que podría decir aquí latinoamericanos, guatemaltecos, europeos, de Australia, estadounidenses, mexicanos, latinoamericanos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es el día de Pentecostés? Un día de testimonio, de hablar de qué, de las maravillas de Dios. ¿Pero qué son las maravillas de Dios? Ya lo había dicho David en Salmo 119 y verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Imagínate este lugar. Imagínate aquellos extranjeros, aquellos que no se sentían parte, que querían acercarse al Dios de Israel, con todo el problema que existía entre samaritanos y judíos, con extranjeros y de la casa de Judá, con romanos que los tenían presos y algunos decían, pero ese es romano, ese es griego. En ese momento es una bienvenida y decir, vengan a comer de este pan que es para ustedes, las maravillas de su ley, en tu idioma. ¿Saben qué se volvió esta festividad? En compartir, pero el compartir no solamente el pan físico que ustedes ven, sino también el pan espiritual. Ya nadie le decía, ay, tú hablas raro, ¿tú por qué hablas así? No, aquel que llevaba la palabra lo hacía en su propio dialecto. ¡Qué hermoso! Es un regalo, los mandamientos de Dios finalmente escritos como un pacto de amor en los corazones de aquellos que querían ser cortados como el trigo, que querían ser calentados por el fuego del Espíritu, para que de ellos mismos se hiciera un pan de vida para alimentar al extranjero, a la viuda, al huérfano, al levita que estaba lejos y que necesitaba volver a casa. Si quieres aprender un poco más sobre Pentecostés, Shavuot, un pacto de amor, te invito a que vayas a la página y puedas profundizar un poco más de este sentido del cual ya estudiamos. Pero, para ir terminando, el cronograma bíblico de una celebración de Shavuot comprende una cita que es de nuestro Padre, que nos invita 50 días después de la resurrección de nuestro Señor. Los elementos, comparte los alimentos que tengas a disposición. ¿Quieres hacer los panes? Haz los panes. ¿Sí? ¿Quieres comer algún tipo de carne? Hazlo, pero que recuerdes que el sacrificio se hizo de una vez y para siempre, y que nadie te juzgue en comida o en bebida. El propósito, día de reposo, día de compartir, día de alegrarte en comunidad. Y la declaración, no la olvides, es un día de testimonio de la gracia de Dios en nuestra vida, como lo hizo nuestro padre Abraham. Un día de testimonio, como lo vimos en Hechos 2, verso 1, de los mandamientos en nuestra vida. Aquellos mandamientos que se entregaron en Sinaí en tablas, como lo vimos en Éxodo capítulo 19, ahora escrito en nuestros corazones, como señal del pacto del que hablaba Jeremías 31. No voy a escribir más esta ley en tablas de piedra, los voy a escribir en sus corazones, los voy a poner en su mente, como dice el escritor de Hebreos capítulo 7, 8 y 9. Ese antiguo pacto quedó atrás. ¿Por qué? Porque se escribió en tablas de piedra, ahora se escribirá en los corazones.
pero es momento de vivir estos mandamientos. Es momento que dejen de estar escritos en Biblias. Es momento que dejen de estar escritos en tablas de piedra y estén escritos en nuestros corazones. Vamos a repasar juntos entonces estos mandamientos. Voy a pedir a mi hijo Isaac que se acerque aquí conmigo y vamos a repasar estos mandamientos juntos. Mandamiento número 1, hijo. Dios es primero. Dios es primero, ¿sí? Eso tenemos que vivirlo, no solamente leerlo. Si estamos en esta festividad es porque estamos marcando de que Dios en nuestras vidas es primero. Mandamiento número 2. No adorarás a imágenes. No darás imágenes, no, dice, no panim, no pongas delante de mi cara, ni al lado, ni enfrente, ni cerca, otros ídolos. No quieras ponerle rostro a lo que yo soy, porque yo soy todo, dice el Señor. Eso yo soy. Mandamiento número 3. No dirás el nombre del Señor en vano. No dirás el nombre, no portarás, también se entiende. No portes el nombre del Señor tu Dios en vano, como un embajador que lleva en él a un país, aunque esté fuera de él. ¿De qué estamos siendo nosotros? Testimonio del Evangelio. Mandamiento número 4. Este te gusta, ¿no? ¿Por qué? Vamos a darle la animación, vamos a darle la vuelta. ¿En qué se transforma? En una silla. En una silla. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Mandamiento número 5, Isaac. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar es la palabra hebrea kavatz, que de hecho viene de la palabra kabotz, que significa un peso. Tenemos que tener un peso por honrar a nuestros padres. Y esta palabra nos enseña que para honrar al padre y a la madre se debe hacerlo más rico, ¿sí? Más honorable y más numerosos también. Si quieres aprender de esto, tenemos todo el apartado de los 10 mandamientos para ti. Mandamiento número 6. No matarás. No matarás, esta bomba que tiene forma de 6. No matarás. ¿Sí? Y algo que no debemos matar también es la confianza. Por eso el mandamiento número 7. No adulterarás. No adulterarás. ¿Sí? Y el Mesías lo llevó mucho más allá. No solamente es matar con una bomba, sino aún con unas palabras. El que diga fatwa a su hermano. Y también, de hecho, el adulterio. ¿Sí? El hecho de mirar a otra mujer con deseo, eso ya es adulterar en el corazón. Mandamiento número 8. No robarás. No robarás, como ese antifaz de este ladrón. ¿Sí? No robarás. Mandamiento número 9. No mentirás. Exacto, no levantar falso testimonio. Y mandamiento número 10. No codiciarás el bien de tu hermano. Exactamente, hay una palabra que me gusta mucho cuando habla de codiciar, ¿sí? En la traducción también se puede entender como no verás placentero. No verás placentero, no verás, pero mira qué linda la hermanita, mira qué lindo el hermanito, pero mira que... No, sabes que no tengo ojos directamente, ¿sí? ¿Sí? Lo único en lo cual puedo encontrar placer y gozo es en mi esposa, en mi esposo, en mi hijo, en mi hija. Bendigo todo lo demás, pero centro mi mirada en lo que tengo y soy agradecido con ello. ¿Saben algo que nos impactó con mi esposa esta semana? Y es entender de que estos mandamientos son un hok. La palabra dice que son llamados sus hukim. Y la palabra hok o la palabra hukim de mandamientos también se puede entender como promesas. ¿Sabías tú? A estas también se les consideran los 10 hok de Dios, o las 10 promesas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos a veces nos sentimos un poco agobiados. Muchas veces uno dice, sí, hermano, pero solo de estos 10 mandamientos, ¿cuántas veces me equivoco en cómo guardar el día de reposo? ¿Cuántas veces me equivoco en no cuidar mis ojos, como el mandamiento número 7? ¿Cuántas veces se me ha ido de más insultar a alguien o enojarme con alguien y romper así el mandamiento número 6? ¿Cuántas veces he murmurado sin darme cuenta y ya estoy rompiendo el mandamiento número 9? ¿Cuántas veces puse mi trabajo por encima de una santa convocación del Señor y rompí el mandamiento número 1? ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo maravilloso. Y es que estos 10 declaraciones de parte de Dios también son 10 hok, son 10 promesas. Es como un padre a un hijo que le promete y le dice, ¿sabes qué? Un día tú no adulterarás. Un día no robarás. Un día guardarás bien el día de reposo. Un día honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque camina, porque yo voy delante de ti. No te preocupes si te equivocas. No te preocupes si hoy quebrantaste este mandamiento. Esto es una promesa de parte mía, de parte del Espíritu Santo que te dice, ¿sabes qué? Esto es una promesa de que yo cumpliré estas declaraciones en tu vida. Yo cumpliré esta promesa porque soy yo el que escribo sobre ti. Yo te prometo que un día todos estos y cada uno de estos mandamientos se escribirán en tu vida, porque es un hok, es una promesa de parte de Dios. Y eso es una de las cosas como familia que más nos debe encantar de Dios.
de entender que nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios para ser salvos. Somos salvos porque Jesús dio su vida en la cruz. Y como tenemos esa vida por gracia, ahora nosotros guardamos los mandamientos como una evidencia de que fuimos salvos, de que estábamos muertos y que ahora estamos vivos. ¿Vivos cómo? Porque ahora queremos andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Esto es una promesa de parte de Dios. Así que ánimo, ánimo, porque esta fiesta también es un pacto matrimonial. Este es un momento cuando el esposo y la esposa se encuentran. Aquí arranca el matrimonio. Un matrimonio que el esposo sabe, y si no te invito a que hagas la serie de Cantar de los Cantares con nosotros. Un esposo que está dispuesto una y otra vez a decirle a su amada, vuélvete, vuélvete, vuélvete a mí. Constantemente. Ese es el amor, ese es el pacto que Él tiene. Es una promesa de amor para ti y para mí. Estas son las fiestas del Señor. Estas son este es el cronograma bíblico de una celebración de Shavuot. Esto es lo que está en la palabra. Todo lo que salga de esto puede ser de bendición, sí. Puede ser una alegoría, sí. Pero esto es para aquellos sencillos, para aquellos que están empezando, de decir, esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ten paz, porque el Señor ha prometido escribir sus mandamientos en tu corazón y en el mío. Querido Padre nuestro, Abba, gracias por este tiempo que hemos podido tener, pudiendo recibir de instrucciones, Señor, que vienen directamente de tu palabra, algo que tú has preservado para nosotros, para tu pueblo que está por todo el mundo, por miles de años. Gracias, Padre, porque tú eres tan misericordioso con nosotros que nos consideras para poder recibir de tus instrucciones, de tu gracia. Te pedimos, Padre, en este tiempo por cada una de las personas que están aquí, Señor, que tú puedes guiarles en sus caminos, Señor, que en este Shavuot que les muestre, Señor, todas las razones para estar alegres, Señor, donde estén y a compartir con los que estén alrededor de ellos. Ayúdale, Señor, a hacer luz, Señor, donde sea que estén, a poder recibir de tus mandamientos y cumplirlos en sus vidas, Señor, bueno, que se escriban en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu Torah. La verdad que estamos muy agradecidos porque tú nos muestras nuevos caminos, Señor. Nos ayudas a tener la humildad, la sinceridad de acercarnos a ti con un corazón de arrepentido, Señor, de querer mejorar cada vez más, de no solo recibir la gracia de nuestro Mesías y pisotearla, sino tomarla en serio, Señor, tomar decisiones en nuestras vidas que nos acerquen a ti, que nos ayuden a realmente a hacer luz, porque esto es un tema de vida o muerte. Ayúdanos, Señor, a no tomar tu nombre en vano, donde sea que vayamos a ser embajadores de tu reino y no hipócritas. Gracias, Señor, por también la vida de mi papá, de tu amado siervo Rey y de toda nuestra familia, Señor. Gracias por poner en él la semilla de querer comenzar este ministerio donde puede ayudarnos a conocer más de ti. Por favor, Señor, fortalécele en este tiempo una vez más. Te pedimos, Señor, por tus fuerzas, Señor, la esperanza, Señor, que pueda continuar, Señor, con los propósitos que tienes para él. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Mesías y por sus méritos. Amén. Amén. A ver, vamos.